Hola compañeros, espero que este video los encuentre con bien. En esta ocasión vamos a hacer un nuevo concepto que está un poco relacionado con la pregunta final del último video, y es que si una función es integrable sobre un rectángulo R, entonces la pregunta es si las discontinuidades del conjunto de, bueno, si las discontinuidades de la función son o no de contenido cero. ¿Ok? A uno le gusta pensar, si intuitivamente entendemos que contenido cero es que las funciones, bueno, que el punto sea, que el conjunto sea como muy delgado, como muy pequeño, entonces nos encantaría pensar que este razonamiento es válido. Sin embargo, pues no jala siempre, porque la vida funciona así, porque eh, sospechosamente solo demostramos la ida y no el regreso. Entonces nos resta preguntar cuál sería el contraejemplo de esto. Entonces, lamentablemente, la respuesta a esta pregunta es no. Y lo interesante es que el contraejemplo ya lo conocíamos. Es una historia de cálculo 2 también. Una función f de x, una función f definida del intervalo 0, 1 en los reales, con definición f de x, 1 entre q, si x es de la forma p entre q, con p y q irreducibles, bueno, con p entre q irreducible, y 0 en cualquier otro caso. O bien x igual a 0. Entonces, esta función es muy utilizada por los analistas porque es uno de esos contraejemplos que no son tan difíciles de manejar, pero que aún así no nos imaginaríamos de un inicio, que es conocida como la función de Tomei, la función de Riemann, la función árbol de Navidad, la función gotas de lluvia, como ustedes prefieran nombrarla. La gráfica es algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es más bien una cosa que se ve en cálculo 1 o cálculo 2, pero vamos a suponer que ya conocemos esto. Entonces, lo que se demuestra de esta sucesión es que las discontinuidades son el 0, 1, intersección Q. Depende de cómo se define en 1 y depende de cómo se define en 0, pero normalmente es esto o bien los extremos. Depende de la definición. Que la función sí es integrable, f es integrable en el 0, 1, y que de hecho la integral es 0. ¿Sí? El hecho de que la integral sea 0 no es sorprendente en verdad, porque como la función toma 0 en un denso, que serían los irracionales, todas las sumas inferiores son iguales a 0. Entonces, si la función es integrable, la integral coincide con el supremo de las sumas inferiores, que es 0. Así que esta no es la parte sorprendente, ¿no? La parte sorprendente es que esta función en verdad sea integrable teniendo todas esas discontinuidades. Y por lo que nosotros ya sabemos, el contenido, si esta función, si este conjunto fuera de contenido 0, nos tendríamos que fijar en la cerradura y también sería de contenido 0. Esto sería 0, 1, intersección Q, que una demostración un poco técnica nos llevaría a demostrar, a corroborar que la cerradura de esto es todo el 0, 1 cerrado, que no es de contenido 0. Y si la cerradura no es de contenido 0, entonces el conjunto original no es de contenido 0. Entonces, esto es lo importante en este momento. Ya tenemos desde cálculo 2 un contraejemplo al regreso del teorema de ayer. No es cierto que toda función integrable tenga discontinuidades de contenido 0. Si las discontinuidades son de contenido 0, entonces la función es integrable, pero el regreso no vale. Y este es uno de los primeros contraejemplos que tenemos a la mano. Podemos adaptar esta función a distintas dimensiones, si fuera necesario, pero con un contraejemplo basta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con conjuntos que son de esta naturaleza? Pues sucede que aunque este conjunto no es de contenido 0, si nosotros extendemos un poquito la definición y nos salimos de esa necesidad que le impusimos sobre el número finito de rectángulos, entonces si yo abro como que tantito más la mente del caso finito, sí voy a ver que este conjunto es bastante pequeño. ¿De acuerdo? Observación, por cierto. Las continuidades... hablado desde acá, observación.
el interior de este conjunto es vacío, ¿no? Porque no hay intervalos completos de racionales, porque necesariamente hay irracionales por densidad de los irracionales. Entonces, esto sigue verificando uno de nuestros resultados anteriores, ¿no? En algún video hablamos también de que si una función es integrable, entonces el interior de las discontinuidades es vacío. O sea que las discontinuidades no son gordas, pensadas de esta manera. Eso se sigue verificando porque la función es integrable y porque este conjunto en efecto tiene interior vacío. Así que las discontinuidades no son demasiado grandes, ¿sí? No son gordas. Al revés. No, sí, a ver, no son demasiado grandes porque el interior es vacío, pero no son tan pequeñas como para ser de contenido cero. Entonces, como que por ahí hay un concepto que está escapando a estos dos extremos, que quizás es lo que tengo que fijarme para darle un punto final a la discusión de integrabilidad. Así que vamos a hacer la siguiente definición, que se va a parecer mucho a la anterior, pero con una diferencia característica. Entonces, definición. Un omega de Rn es de contenido cero, digo, ahora sí, viene el grande, es de medida cero, denotado por lambda minúscula de omega igual a cero. Sí, y solo sí. Y esto se va a parecer muchísimo, pero para toda epsilon mayor a cero, existe una familia numerable de rectángulos cerrados, y rectángulos que nosotros hemos trabajado como cerrados, tal que, y cumple dos propiedades. Uno, que la omega esté contenida en la unión de todos los rectángulos. Y dos, que la suma de los rectángulos sea menor que infinito. ¿No es cierto? Menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, esta es la definición, una nueva definición que es medida cero. Por la mayor parte esto se parece muchísimo a la definición que hemos trabajado de contenido cero, pero tiene una consideración teórica que es muy, muy relevante. La primera es que ya no hablo de un número finito de rectángulos, ya hablo de una infinidad, ¿sí? Tantos como números naturales. Entonces, omega está contenido en la unión. Y la segunda cuestión teórica que es digna de notar es que ya estoy haciendo una suma infinita de términos. Entonces, esto es una serie en todo su derecho. Y como tal, tenemos que tener muchísimo cuidado porque esta serie debe ser convergente y además el valor de esa serie debe ser menor que epsilon. Entonces, aquí estaríamos recordando muchos resultados de convergencia de series. Yo quizás no tantos porque no nos vamos a meter a la parte más técnica de esto. Pero esto tiene que ver con ese cachito de cálculo 2 que a veces se deja al final, ¿no? Sobre convergencia de series. Si ya no es una suma de términos finitos como antes, ahora tengo que cuidar que estoy sumando un número infinito de cosas. La mayor parte de ellas positivas. ¿Sí? Tendría que irme a preguntas distintas. Por ejemplo, como en cualquier definición, hay conjuntos que yo conozca que sí son de medida cero, hay conjuntos que yo conozca que no son de medida cero. Entonces vamos a ver, ¿no? Observación. Bueno. Sí, observación. Si un conjunto es de contenido cero, entonces el mismo conjunto es de medida cero. Tiene muchísimo sentido porque si yo tomo un conjunto de esta naturaleza, si yo tengo una familia que es finita, yo puedo agregar muchísimos puntos que no tengan un área como tal. ¿Qué diría? Demostración. Para epsilon mayor a cero, un conjunto omega de contenido cero, entonces me fijo en la epsilon habitual de siempre, sea
por definición de contenido cero, una familia de rectángulos RI desde i igual a 1 hasta n, tales que me satisfacen las dos propiedades. Omega está contenido en la unión. Y la suma de los volúmenes es menor que epsilon medios. ¿Ok? Entonces yo ya tengo al conjunto completamente contenido y yo puedo agregar rectángulos a lo loco. Otra vez, no estoy exigiendo que esta cosa sea o no de contenido, sean o no degenerados. Conviene que los piense así porque pues me doy ese chance, pero si no, yo puedo, si yo los pido en general no degenerados, aún así puedo hacer algo. Defino, y como ya tengo al omega contenido en los primeros n, los demás pueden estar en donde sea, no me tengo que angustiar por esa parte. Entonces defino RK como el cruz desde i igual a 1 hasta n, que es la n como tal. Y ojo con esto que es bien tramposo, ¿no? Defino RK como, ¿qué es esto? Es menos un medio de la raíz enésima de epsilon sobre 2 a la... Creo que basta con esto. ¿Sí? Para K mayor o igual que n. Para K mayor estricto. Mayor o igual que n más 1. ¿Sí? Entonces, estos rectángulos son rectángulos construidos con centro en cero, que pues, insisto, como yo ya tengo contenido al omega en los demás, pues no me importa realmente dónde estén estos. Así que lo más fácil que yo puedo pensar son rectángulos que tengan al cero como centro. Si no, claramente el cero es parte de este cruz. Entonces, el volumen de RK, ¿quién es? Es un producto de I igual a de J, perdón, J, no, este es esta N. Por cierto que ustedes pueden notar que aquí tengo todos los rectángulos iguales, aquí no hay una dependencia con quién es la entrada. Entonces esto es un cubo con centro en el origen. Entonces son desde J igual a 1 hasta N, de esta resta, pero esto menos esto es esto, entonces esto es 2 medios de la raíz enésima de epsilon sobre 2 a la K. Cancelo, multiplico lo mismo, se eleva, esto es epsilon a la 2K. Otra vez para K mayor o igual a N. ¿Y esto por qué es importante? Porque entonces la suma, esto es muy relevante a mi discusión, porque estoy tratando con una suma infinita. Entonces yo necesito, si ya tengo esto menor que epsilon medios, eso está muy bien, pero yo necesito algo todavía más, ¿no? Necesito agregar toda una familia infinita de rectángulos y que agregando esos en suma siga siendo una suma convergente. Entonces debo tener muchísimo cuidado en esto. Sumo J natural, los volúmenes de los rectángulos RJ, por la diferencia de la definición, esto es la suma desde i igual a 1 hasta n, de los primeros RI, más la suma desde K igual a n más 1 hasta infinito, de los posteriores, ¿no? De los RK, que le siguen. ¿Ok? ¿Por qué esto, pues más o menos ya concluyó? Porque este cacho es menor o igual que epsilon medios, por cómo lo encontré, y este otro cacho de acá, si ustedes se dan cuenta, primero, la n es a lo menos 1 por tratarse de un natural, así que esto es a lo menos 2, n más 1, y si yo tuviera que acotar, bueno, cada uno de estos yo ya los conozco, estos son epsilon sobre 2 a la k, pero esta suma entonces es menor que la suma desde k igual a 2 hasta infinito de epsilon a la 2 a la k. ¿Qué estoy haciendo?
Esta suma como tal empieza en n+1, pero para facilitarme los cálculos, yo sé que esta suma es menor que si la suma la empezara desde 2. Menor o igual. ¿Y qué creen? Esto es epsilon medios más epsilon. Y la suma desde k igual a 2 hasta infinito de 1 entre 2 a la k es sumar 1/4 más 1/8 más 1/16. Y esto es justamente un medio. Epsilon medios más epsilon medios, epsilon. Y como aquí ya tengo un menor estricto, concluyo lo que yo quería demostrar. Entonces, es una observación que no es del todo difícil, pero siempre conviene hacer ese subrayado de cómo estoy haciendo la construcción infinita. Es para acostumbrarnos que llevamos todo una historia de 3 semestres haciendo procesos infinitos, pero ahora para darles una cara vectorial. Entonces, ya tenemos esto demostrado. Contenido cero implica medida cero, y todo conjunto que yo conozco que sea de contenido cero ya es un ejemplo de un conjunto de medida cero. Pero pues eso fue bastante perezoso de nuestra parte y como que queremos decir algo más, ¿no? Queremos dar conjuntos que sí sean de medida cero, pero que no sean de contenido cero, porque como que se ve que los conceptos no son equivalentes. Conjuntos que no sean de ninguno de los dos. Y si en algún caso, aunque no sean equivalentes, yo me puedo regresar del primero al segundo. O del segundo al primero, mejor dicho. Entonces, siguiente pregunta. ¿Sí? Siguiente pregunta. Dice lo siguiente. ¿Existe un omega en Rn, en alguna n, tal que el contenido de omega no sea cero, o sea que el omega no es de contenido cero, pero que sí sea de medida cero? Y para ir a nuestros primeros ejemplos de cosas que no son de contenido cero, me puedo ir quizás a hablar de los racionales, ¿sí? Tomamos omega como los racionales, y esto los veo como subconjunto de R, o sea, con n igual a 1. Sabemos que el contenido de los racionales no es cero, pues el contenido de la cerradura de los racionales, que es los reales, no es cero. Recuerden que lo justificamos diciendo que si un conjunto es grande y contiene algo que si un conjunto es de contenido cero y contiene a cualquier cosa, esa cualquier cosa también va a ser de contenido cero. Recíprocamente, si un conjunto contiene algo que no es de contenido cero, entonces el conjunto no es de contenido cero. Y ya demostramos que los rectángulos no degenerados no son de contenido cero. Entonces ya tengo esto. Así que esto es distinto de cero. Y esto yo lo dije, ¿no? Un conjunto es de contenido cero, sí, solo sí, su cerradura es de contenido cero. ¿Qué pasa con lambda? Voy a demostrar que este conjunto sí es de medida cero. Afirmación. Lambda de Q es cero. Demostración. Y ojo, porque aquí voy a usar un hecho muy fuerte que puedo generalizar. Yo sé que Q es numerable. Si Q es numerable, lo puedo escribir como un conjunto Q sub K de K natural. ¿Sí? O sea, estoy asignándole una enumeración a los racionales. Y a partir de esta enumeración, yo voy a construir mis rectángulos. Voy a definir el RK, que ojo que estos son intervalos, estoy trabajando en los reales para no matarme mucho. Entonces, RK yo lo defino como un intervalo cerrado, no degenerado, que sea Q sub K menos un medio de, aquí no necesito esto, entonces esto es epsilon sobre 2 a la K más 1, Q sub K más un medio de epsilon sobre 2 a la K más 1. ¿Sí? Claramente este intervalo contiene a Q sub K. Entonces, Q sub K está contenido en RK, lo que quiere decir que la unión de todos los singuletes Q sub K está contenida en la unión de todos los RK.
Y justamente la unión de todos los singuletes de Q sub K es Q. Q está contenido en todos estos compadres. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué voy a decir? Si esto pasa, ya tengo la primera parte de la demostración. Ya tengo la condición de que los intervalos contengan al conjunto, la familia numerable. Me falta ver qué pasa con los volúmenes. Y para eso yo definí estos tan particulares. ¿Qué voy a querer decir aquí? Voy a querer decir que el volumen de cada uno de estos RK, esto está en n igual a 1, entonces solo es la longitud. La longitud de esto menos esto, Q sub K cancela Q sub K, un medio menos menos un medio es 2 medios de epsilon sobre 2 a la K más 1, que es epsilon sobre 2 a la K más 1. Y entonces la suma con K en los naturales de los volúmenes es la suma con K en los naturales de epsilon sobre 2 a la K más 1. Para simplificar esto puedo extraer un epsilon medios y esto es la suma desde K igual a 1 hasta infinito de epsilon de 1 sobre 2 a la K. Entonces, este es un objeto matemático que nosotros ya conocemos. Es un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo que suma 1. Entonces, esto es una suma convergente. Multiplicado por una constante es una suma convergente. Entonces, esto sí está bien planteado. Y esta suma es epsilon medios por 1, que es epsilon medios, que es menor que epsilon, como quería demostrarlo. ¿Sí? Entonces, es una estructura natural. Tiene sentido un poquito lo que estamos diciendo. La magia en la diferencia con el concepto anterior de contenido cero es que como el conjunto es numerable y yo puedo admitir familias numerables, tengo la virtud de poder a cada elemento de ese conjunto crearle su propio intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya pasó. Puedo generalizar esta demostración al conjunto numerable que se me antoje, ¿no? Eso es algo interesante. Entonces, automáticamente, esto lo dejo como una observación acá abajo. Observación. Si un conjunto es numerable, en el sentido de tener la misma cardinalidad que los naturales, no importa el conjunto en el espacio Rn que yo considere, qué tan grande o qué tan pequeño, siempre que sea numerable, entonces va a ser de medida cero. ¿Sí? Aquí no es exactamente la misma demostración. Bueno, sí lo es, pero no. Lo que me faltaría es aquí el cruz y estos son pues las raíces enésimas acá para que el producto ya me quede epsilon sobre 2k más 1. Pero es la misma idea. Entonces yo puedo generalizar esto a cualquier conjunto numerable. Automáticamente cualquier conjunto numerable es de medida cero. Todo porque pasé de admitir, de considerar únicamente familias finitas a familias numerables. ¿De acuerdo? Me falta un conjunto que no sea de medida cero. Y uno esperaría que pase lo mismo que antes, que los rectángulos cerrados y por lo tanto las bolas abiertas y por lo tanto cualquier conjunto con interior no vacío va a ser de medida no cero. Pero para eso tengo que preferentemente hacer una equivalencia muy análogo a lo que discutimos en contenido cero, una equivalencia de definiciones. Entonces, teorema. Un conjunto es de medida cero si, solo si, para toda epsilon mayor a cero existe una familia de rectángulos S sub K, K numerable, rectángulos, tal que omega esté contenido en la unión de los interiores y la suma de los volúmenes de los
SK sea menor que epsilon. Quiero demostrar esto. ¿Cuál es la diferencia entonces con la definición anterior? Que el omega está contenido en interiores. Demostración. La ida es inmediata. No es cierto, el regreso es el inmediato. Porque si omega ya está contenido en los interiores, los interiores ya están contenidos en sus rectángulos correspondientes. Y me tomo simplemente los rectángulos como los encontré en la definición 2. Para la ida, perfectamente análogo a lo que yo discutí antes, doy epsilon mayor a 0. Entonces, por la definición de medida 0, existe mi familia de RKs, tal que, como nosotros sabemos, omega está contenido en la unión de todos los RKs y la suma de los volúmenes es menor que epsilon medios, ¿no? Truco de siempre en cálculo y en análisis. Análogamente a la propiedad de contenido 0, lo que voy a hacer es usar de recordatorio que yo puedo construir rectángulos que contengan a los RK en sus interiores y que su diferencia a las distancias sea menor que algo. Entonces, sea SK rectángulo tal que RK esté contenido en el interior de SK y que el volumen de SK sea menor que el volumen de RK más epsilon sobre 2 a la k más 1. Otra vez, en esta parte teórica ligera que yo tengo que verificar, como esto pasa, la suma de estos está dominada, se le suele decir así, por la suma de estos y estos. Esto ya es una serie convergente por esta hipótesis, y eso es una serie convergente porque es un múltiplo por escalar de la 1 entre 2 a la k. Entonces, está dominada por una suma convergente, así que esta suma también es convergente. ¿Sí? Entonces, tiene sentido lo que estoy a punto de hacer. Y se preserva la desigualdad, ¿no? Voy a ponerle aquí un 2 por cualquier cosa. No, sí está bien, es 1. Ok, entonces, omega está contenido en la unión de los RK, pero cada K está contenido en el interior de SK, entonces esto está contenido en la unión de los interiores de SK. Y la suma de los volúmenes de SK es menor o igual que la suma de los volúmenes. Recuerden que es un límite. Cuando aplico un límite, siempre agrego la desigualdad débil. Los volúmenes de RK más esto de acá, ¿no? Entonces, estos son los volúmenes de RK más epsilon medios por la suma desde K igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 a la K. Esto es un medio. Digo, esto es 1, como en el ejemplo anterior, esto es 1 por epsilon medios, esto es epsilon medios, y esta cosa era menor que epsilon medios, entonces esto es menor estricto que epsilon medios, que es epsilon, y concluyo. Entonces, como en el resultado análogo al problema de contenido 0, me estoy basando en esta propiedad de construcción de rectángulos, y el chiste es tomar las epsilons correspondientes. Una cosa que es importante notar es que en el caso anterior, como el conjunto era finito, la epsilon con la que yo me pedía las construcciones tenía que ver con ese número finito de rectángulos. Pero ahora no le puedo pegar una cantidad constante como le hice en esa demostración anterior. Porque si aquí le pegaba una cantidad constante, estaría sumando una constante muchísimas veces y eso no me funcionaría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy pidiéndole que esa cantidad varíe con la K y eso me genera una suma
convergente. Esta suma convergente es la que yo cuido para que las cosas me queden siendo menores que epsilon. Entonces son consideraciones habituales, pero que no está de más recordar de dónde salen y por qué las obtenemos. ¿Vale? Eso es todo por este video. Y a continuación haremos una demostración adicional que nos va a permitir hablar de muchísimos conjuntos que no son de contenido cero.